Si te encuentras indeciso sobre qué celular comprar, ya sea para ti o para regalárselo a alguien, en este video te voy a dar algunas de las mejores recomendaciones que existen actualmente. Por supuesto, partiendo de la relación calidad-precio, es decir, equipos muy buenos pero que no cuestan un ojo de la cara. Mi nombre es Juan y si quieres estrenar teléfono, simplemente únete como miembro o suscríbete a este canal y quédate hasta el final del video que te explico cómo. Comencemos con el Xiaomi Redmi Note 12 5G o Redmi Note 12 para los amigos. Este se encuentra equipado con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas en resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que lo hace ideal para disfrutar contenidos y juegos. Aunque carece de HDR, la legibilidad de esta pantalla bajo el sol es aceptable y su batería de 5000 mAh ofrece hasta un día de uso soportando carga rápida de hasta 33 vatios, la cual promete una carga completa en poco más de una hora. Este modelo funciona con el procesador Snapdragon 4 de primera generación acompañado de 4 o 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno expandible. Aunque presenta un rendimiento decente para el uso diario, los juegos pesados puede que no vayan muy bien, ten eso en cuenta en caso de que planees dedicarte al gaming. El Redmi Note 12 5G cuenta con 3 cámaras traseras, incluyendo un sensor principal de 48 megapíxeles. Las cámaras ofrecen una calidad aceptable en condiciones de luz diurna, aunque con ciertas limitaciones en el rango dinámico y el detalle. La cámara macro y la ultra gran angular presentan desafíos en la calidad y un poco de distorsión, sobre todo cuando escasea la luz. El dispositivo soporta 5G y destaca por tener un conector de 3.5 mm para auriculares, el típico jack de toda la vida que cada vez viene siendo más eliminado injustamente, aunque sin duda alguna uno de sus puntos más atractivos es su bajo precio, el cual resulta muy atractivo cuando uno se pone a comparar lo que la mayoría de las otras marcas le pueden ofrecer más o menos en ese mismo rango y se da cuenta que este es una excelente calidad-precio gama de entrada. Lógicamente no es el celular más potente del mundo, pero tampoco es como que pretenda eso. Es bastante económico y asequible, por lo que yo lo pondría como una opción interesante en caso de que quieras regalarle un teléfono a alguien, como por ejemplo tu sobrino, tu primo, tu abuela o algo así. Personas que le vayan a dar un uso básico. También teniendo en cuenta que estamos en Latinoamérica, podría ser interesante tenerlo como teléfono secundario, esto por motivos de seguridad. Ahora bien, en caso de que busques algo sencillamente a otro nivel, ¿qué tal si te recomiendo ahora el Galaxy A34 5G de Samsung? Este luce una pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas fabricada, como no, por la propia Samsung, con una resolución Full HD Plus y protegida por Crystal Corning Gorilla Glass. El cuerpo del dispositivo se encuentra protegido por certificación IP68, lo que lo hace resistente tanto al polvo como al agua, incluso sumergiéndolo. Al mismo tiempo, este posee un diseño bastante minimalista con colores vivos que pueden atraer mucho a los usuarios. Sigue la estética de lo que viene siendo la línea de diseño de Samsung en estos últimos años, sobre todo con la actual generación. Los Galaxy desde siempre han tenido una identidad muy marcada, sin embargo, con estos dispositivos se ha refinado aún más. Este teléfono se encuentra impulsado por un procesador Dimensity 1080 de MediaTek que dice ofrecer un equilibrio entre eficiencia y rendimiento. Disponible en configuraciones de 6 u 8 GB de memoria RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno, garantiza un funcionamiento fluido para tareas cotidianas. Además de esto, su capacidad de almacenamiento en este caso es expandible, aunque en el modelo Dual SIM tendremos que elegir, pues en este usar una tarjeta SD impide la adición de una segunda nano SIM. En cuanto a las cámaras, equipado con 3 sensores principales y una cámara selfie, el Galaxy A34 se destaca en fotografía para ser un móvil de su gama. El sensor principal de 48 megapíxeles realmente puede ofrecer buenos resultados, sobre todo cuando estamos frente a situaciones donde la luz nos favorece. Y es que al hablar de multimedia es evidente que Samsung ha hecho un excelente trabajo con este y muchos otros de sus dispositivos. En realidad esto no es algo nuevo que nos pueda sorprender a muchos, porque hay que tener en cuenta que Samsung lleva ya muchos años en este mundo y no solo fabrica sus propios teléfonos, sino también componentes para los dispositivos de otras marcas, entre ellas Apple, su principal competidora. Incluso fuera del mundo de la tecnología, ¿sabías que Samsung hace autos? En serio, así como lo oyes. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que comentara esto en un próximo video.
Mientras tanto, pasemos ahora de Samsung a Poco, concretamente al Poco X5 Pro, un teléfono que destaca por su versatilidad y rendimiento en un rango de precio medio. Y es que la estrategia de esta gente para competir con las otras marcas que existen en el mercado hoy en día se basa en ofrecer principalmente un buen rendimiento a un precio relativo. Se basa en ofrecer un buen conjunto de características encabezadas principalmente por un rendimiento sorprendente, por un precio notablemente más bajo que el de los competidores. Así que no solo los Poco son más potentes, sino que además son más baratos. Equipado con un sistema de cámara trasera de 3 lentes, incluyendo un sensor principal de 108 megapíxeles, el Poco X5 Pro tiene una cámara de buena calidad, aunque no es este su principal fuerte. Adicional a este lente principal, también tiene uno gran angular y un macro. Su cámara frontal es de 16 megapíxeles y tiene la capacidad de reconocer nuestra cara, al tiempo que brinda fotos nítidas y también bastante naturales. Este es un teléfono que admite grabación de video en 4K. También soporta 5G, ofreciendo velocidades de descarga y carga mucho más rápidas cuando se utilizan los datos móviles, al mismo tiempo que una latencia notablemente inferior. Esto siempre y cuando estemos conectados a una red 5G y esta se encuentre disponible en nuestro territorio. Lastimosamente en Colombia eso no existe, pero lo que sí existe en cualquier lugar es una potencia tremenda garantizada por el procesador Snapdragon 778G. Claramente existen chips mucho más actuales y potentes que este, pero a nivel de experiencia de usuario, fluidez y eficiencia en multitareas realmente es bastante bueno. Ofrece opciones de 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Por el lado de la batería tenemos 5000 mAh, asegurando una duración prolongada incluso con un uso intenso, y cuando se acabe recargarla será bastante veloz gracias a su carga rápida de hasta 67 vatios. Muy pero muy potente. Llama la atención que este teléfono sea tan económico para las características que ofrece. En el enlace que dejaré en la descripción y el comentario fijado se puede encontrar incluso más económico aún, con envío a prácticamente cualquier lugar del planeta. El próximo teléfono de esta lista es uno con el que he tenido contacto incluso antes de que saliera al mercado como tal, y es que Xiaomi me invitó a su lanzamiento de manera oficial, y desde que lo vi supe que iba a ser un excelente gama media recomendado en cuanto a calidad-precio. Hablo del Redmi Note 12 Pro Plus. Ya en varios videos hemos hablado acerca de este dispositivo y de lo tremendamente equilibrado que resulta ser dentro del panorama de la telefonía móvil actualmente. Y es que entre tantos modelos a veces puede ser difícil decidirse entre uno u otro. Ya saben, siempre está el tema de que este tiene mejor pantalla, este mejor rendimiento, aquel mejor batería y así sucesivamente. Y es por ello que aquí en este tipo de videos siempre intento traer teléfonos más bien equilibrados. Dispositivos que cumplan correctamente en la mayoría de aspectos o apartados clave para nosotros. ¿Qué busca uno cuando compra un nuevo celular? Pues que sea potente para que no se vaya a laguear con cualquier cosa que le instalemos o con cualquier juego que queramos jugar. Que tenga buena pantalla para poder ver este YouTube y el otro YouTube con toda calidad, y que tenga buen espacio de almacenamiento para guardar videos también de este y el otro YouTube, juegos y otras cosas. Obviamente tampoco podemos olvidar el tema de la batería, algo fundamental para todos menos para los que tienen iPhone, porque a esos no les dura nada la carga, pero bueno. Y a pesar de que el Redmi Note 12 Pro Plus incorpora exactamente el mismo procesador MediaTek Dimensity 1080 del Galaxy A34, es notablemente más económico. La razón tiene que ver un poco con el hecho de que el Redmi no tiene certificación IP, pero también es un aspecto importante a considerar la dinámica de ambas marcas y cómo se han venido comportando en el mercado en los últimos años. Samsung es y ha sido siempre uno de los líderes en la industria, no solo de los celulares sino de la tecnología y la electrónica en general, mientras que Xiaomi para muchos es aún una recién llegada. Sin embargo, esta marca con los años que lleva ya ha logrado demostrar bastante y ha mejorado en aspectos que antes eran muy malos en sus teléfonos, como por ejemplo el tema de la cámara. Sin ir más lejos, el Redmi Note 12 Pro Plus tiene un sensor Samsung de 200 megapíxeles, muy similar al que utiliza esta marca en algunos de sus mejores teléfonos. Pero hablando de Samsung y suponiendo que sí necesitas la certificación IP, a huevo como dirían en México, entonces conozcan ahora el Galaxy A54, un hermano casi gemelo del Galaxy A34. Deberíamos hacer un video comparando estos dos modelos, déjame saber en los comentarios si te gustaría ver eso. El cual destaca entre otras cosas por su resistencia al agua y por su línea estética, por su diseño, por cómo se ve.
Aunque algunos dicen que tiene más marcos que TV antigua, nadie pone en duda la tremenda calidad de su panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas con una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz. Una pantalla que no solo proporciona una experiencia visual bastante fluida, sino que además se desempeña bien bajo la luz solar. Aparte cuenta con tecnología HDR10 y HLG. Nada que ver con las pantallas todas horribles que uno puede encontrar en los teléfonos en este mismo rango de precio de otras marcas. La verdad sea dicha, como ya se mencionó anteriormente, Samsung siempre ha logrado destacar en este apartado, por lo que no es de extrañarse que sus teléfonos de gama media monten paneles muy buenos en comparación a otros gama media de las diferentes compañías que compiten con Samsung en este mismo segmento del mercado, si es nada menos que la propia Samsung la que le fabrica las pantallas a muchas de sus competidoras. El Galaxy A54 5G es alabado por su diseño elegante y los acabados de alta calidad que tiene, dándole un aspecto similar a su hermano mayor, el S23, con resistencia al agua y al polvo y disponible en colores como violeta y lima. Resulta no solo ser atractivo, sino también duradero. El dispositivo cuenta con un rendimiento sólido impulsado por un procesador Exynos de gama media, concretamente el Exynos 1380, el cual podríamos ubicar ligeramente por debajo del Snapdragon 778G que porta el Poco X5 Pro mencionado anteriormente, con lo que claramente es potente, aunque no el más potente de la industria. Sin embargo, tampoco lo pretende. Samsung con esta línea de dispositivos busca principalmente ofrecer un buen equilibrio y una relación calidad-precio decente en teléfonos con características de gama media, algo muy distinto a lo que hacían hace unos años con los Galaxy J. De mi parte, me parece una excelente decisión por parte de Samsung que estén comprendiendo cada vez más a los usuarios. Definitivamente este es el camino que debieron haber tomado en la gama media desde un principio. Me parece excelente que hayan podido observar y corregir su rumbo. Y es que la entrada en el mercado de marcas como Xiaomi y sus submarcas Poco y Redmi han supuesto un cambio total de paradigma, a tal punto que las compañías han cambiado la forma en la que diseñan, fabrican y comercializan los dispositivos móviles. Así como tenemos celulares tales como el Poco X4 GT. Este se encuentra construido en policarbonato, ofreciendo una estética premium con marcos de aluminio y una trasera mate, al tiempo que su pantalla de 6,6 pulgadas con resolución Full HD Plus cuenta con una tasa de refresco de hasta 144 Hz. Para que se hagan una idea, el iPhone 15, bastante actual y mucho más caro, tiene tan solo 60. Incluso el 15 Pro Max, la versión más costosa y avanzada supuestamente de este teléfono, llega solo a 120, con lo que este Poco lo supera abismalmente, costando menos de la mitad. Aunque hay que decir que al ser un panel LCD, este puede tener problemas cuando se visualiza a plena luz del día, y es que su pico máximo de nits de brillo no es muy alto. Impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 8100 y 8 GB de memoria RAM, el dispositivo brinda un rendimiento bastante estable y eficiente, ideal para juegos y multitarea. Los usuarios destacan su fluido rendimiento diario y la experiencia con juegos exigentes. Equipado con dos altavoces estéreo y compatibilidad con Dolby Atmos, el Poco X4 GT ofrece una experiencia de sonido envolvente. A pesar de cierta distorsión a alto volumen, el sonido en general es bastante bueno para juegos y contenido multimedia. En cuanto a la cámara, cuenta con un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y un sensor macro de 2. Las fotos diurnas son de buena calidad, aunque las nocturnas pueden ser mejorables. Su punto más fuerte es sin duda alguna su relación potencia-precio, ya que es un teléfono con un hardware exageradamente poderoso y un costo que no tiene nada que ver con lo que uno normalmente asociaría con un dispositivo de este calibre. En casi todo el mundo se puede encontrar a precios muy bajos, pero como siempre yo recomiendo comprar directo desde una tienda confiable como por ejemplo Amazon o AliExpress, cuyos links te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Y miren cómo será de interesante eso de la calidad-precio que hasta Samsung le llegó, y no solo con el A34 y el A54 que ya hemos visto, sino también con un modelo un poco más premium que es el Galaxy S23 FE o Fan Edition. Esta nueva versión de la familia Fan Edition que volvimos a ver luego de un tiempo, ya que no existió tal cosa como un S22 FE, llegó al mercado con la premisa de ofrecer la experiencia de la familia Samsung Galaxy de la gama más alta a un precio mucho más bajo. Y es que siendo sinceros, ¿quiénes pueden pagar realmente un S23 Ultra? Es triste, pero muy pocas personas se pueden permitir este tipo de dispositivos. Samsung es consciente de ello y por eso es que lanza las versiones Fan Edition.
Así las cosas, esta versión humilde del S23 de humilde no tiene mucho, porque incorpora un procesador bastante potente que le da la capacidad de mover prácticamente cualquier juego o aplicación sin ningún problema por muy exigente que sea, aunque al igual que como sucedía en el pasado, si no eres gringo solo vas a poder tener la versión con chip Exynos. Y no está mal, no me malinterpreten, esta es una buena versión, el procesador Exynos funciona bien, no me funen. Sin embargo, históricamente Qualcomm ha demostrado mejores resultados en el largo plazo, aparte de una vida útil más longeva dada la compatibilidad con custom ROMs y recoveries personalizados, bueno, un montón de cosas frikis que les explico en otro video si quieren. En Estados Unidos tiene el Snapdragon 8 de primera generación, un chip de gama alta muy potente, el mismo que incorporaba la generación de teléfonos gama alta de hace no mucho, pero el resto del planeta tiene un Exynos 2200 al que por ahora le han reportado problemas de sobrecalentamiento. Todo esto lo explico más a detalle en el video que subí acerca de este dispositivo en concreto, el cual te dejo arriba a la derecha en una tarjeta para que lo veas. Ciertamente no es el celular más calidad-precio que existe, pero si consideramos que tiene la esencia de la familia S23 traída, como ya mencioné, a un equipo mucho más económico, la verdad es que sí se puede considerar como tal, sobre todo teniendo en cuenta que es Samsung, la misma marca que hace años vendía los Galaxy J de gama baja, precio de gama media. Tampoco hay que exigirles demasiado en este aspecto, al contrario, me parece que han demostrado mejorar bastante en poco tiempo. El S23 FE cuenta con certificación IP del grado 68, una de las más altas que existen, la misma que incorporan teléfonos como el iPhone 15 Pro Max o su hermano mayor el S23 Ultra, y esta es quizá una de las razones que justifican su para muchos alto precio, y es sobre todo alto cuando se compara con la eminencia de la calidad-precio en los últimos años. Señoras y señores, para sorpresa de absolutamente nadie, en el primer puesto de este top nos encontramos al Poco F5. No necesita ni siquiera presentación, es literalmente un gama alta, precio de gama media con todo lo que eso significa. Ay, TP, lleva 5 años y sigue siendo fanboy de Xiaomi. ¿Cómo que gama alta si ni siquiera tiene certificación IP? ¡Cállese, niño rata! Es considerado un equipo de gama alta dado que su hardware es capaz de rendir prácticamente al mismo nivel de teléfonos que cuestan más de $1000, siendo que este no vale ni la mitad. Al mismo tiempo, tanto su pantalla como su apartado multimedia en general, su diseño, sus características y todo lo hacen un gama alta. Ahora que lo pienso, no sé por qué no tengo un video entero en el canal dedicado únicamente a este teléfono. Ah, sí, porque todo el mundo ya lo hizo. Mejor me espero al F6. Sin embargo, si tú quieres comprar el Poco F5, que sepas que es una excelente opción. Un teléfono con una excelente batería de 5000 mAh cuya carga rápida llega hasta 67 vatios, con una pantalla de 6,67 pulgadas que ocupa nada más y nada menos que el 89% de la superficie útil, por lo que no tenemos los marcazos del S23 FE o del A54. Lo siento, fans de Samsung, pero es la verdad. Y lo que tampoco tenemos es certificación IP, aunque muchos dicen que no la necesitan. Déjame saber en los comentarios para ti qué tan útil es la resistencia al agua. ¿Realmente piensas que la ocupas o más bien no? Mientras yo, ya para ir cerrando este video, te digo que los enlaces de compra del Poco F5 los encontrarás, al igual que todos los otros modelos, en la descripción y el comentario fijado de este video. Esos enlaces han sido cuidadosamente investigados y probados por todo mi equipo para asegurarnos de que funcionan al 100% y ofrecen productos de buena calidad al mejor precio para ustedes. Pasamos muchas horas no solo en ese proceso, sino también investigando, grabando y editando estos videos. Así que si aprecias nuestro trabajo, te invito a unirte como miembro de este canal para poder seguir ayudándolo a que crezca. Asimismo, los miembros estarán participando próximamente en sorteos que haremos con premios exclusivos para ellos por apoyar el canal. Aunque por supuesto sin dejar de lado los que ya damos en mi Instagram, que si no me sigues te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. No, mentira, solo en la descripción. Pues en el comentario fijado solamente vas a encontrar los enlaces de compra a estos dispositivos. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por haber visto este algo extenso video. Creo que es el más largo que he hecho en toda mi vida, aunque realmente grabarlo se sintió maravilloso. Creo que me estoy acostumbrando a este tipo de contenidos. Ahora sí me van a tener que aguantar. Muchas gracias por tanto apoyo. Nos vemos luego. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. Chao.